¿Por qué Donald Trump decidió jugar Tetris con la economía global? Hoy vamos a hablar de los famosos aranceles y cómo Donald Trump está jugando monopolio con el mundo. Si pensabas que los aranceles solo afectaban a los gringos y a los chinos, pues te equivocas. Latinoamérica también va a ser muy afectada. Así que no esperemos más, comencemos. Bienvenidos una vez más al Bono Show. Hola, hola, el mejor público de todo el mundo, ustedes. Así que participen, comenten, discutan incluso. Así que pueden hacer lo que ustedes quieran que lo vamos a leer. Muy bien, hay que mandar a discutir a la gente. Eso es lo que más trae atención a las personas. Este video es traído gracias a bonoagencia.com. Si tú quieres que se rentabilice tu negocio y tengas todas las métricas y sepas qué es lo que estás haciendo, Bonoagencia te ayuda en todo eso. Bueno, mira, el tema que vamos a hablar hoy obviamente es muy extenso. Y no somos, hay que aclarar que no somos especialistas. Bueno, depende en qué. Bueno, exacto, especialistas en economía o política mundial, pero sí es algo que nos afecta al planeta entero. El que no cree que está afectado con lo que está sucediendo, pues no sabe de lo que está pasando. El que piensa que no está afectado por lo que está ocurriendo ahorita con las políticas tomadas arancelarias de Donald Trump, es ese tipo de personas que dicen, no, es que a mí la subida del dólar no me afecta porque como yo no uso dólares. Y como yo no vivo en Estados Unidos, no me afecta. ¿Qué carajo? Eso está muy lejos, esos son kilómetros de distancia. Mira, yo creo que lo primero es, comencemos hablando del 2 de abril, el día que Donald Trump hizo este anuncio de los aranceles a prácticamente el mundo entero y que es el inicio, de alguna manera, de una guerra comercial, se puede decir. Por fin cabe la palabra guerra económica con sentido, chico. Sí. Al fin, después de tantos años de escucharla, dices, coño, guerra económica, coño, ahorita tiene sentido. Y de verdad, lo que estas medidas impuestas por Estados Unidos y por Donald Trump, prácticamente pusieron boca abajo al planeta y a todos los países. Yo creo que lo primero es aclarar qué son los aranceles. Es verdad. La gente que no sepa qué es un arancel, que levante la mano en casa, por favor. Muy bien, son todos. Pero ¿qué es un arancel, Javier? Pero de manera sencilla. Mira. Nada de administración de empresas. No, voy a leerlo. Un arancel es un impuesto que un país le pone a los productos importados. Básicamente es como si te cobraran extra cada vez que quieras comprar algo en el extranjero. Es sencillo. Es verdad. Es como que si tú vas de repente ahorita a un restaurante a comer sushi. Si tú vas a comer sushi y vas a pagar tu plato de sushi, te dicen, mira, te voy a meter 10% o 25% más porque este pescado viene de Japón. Exactamente. O si voy a comprar, me provocó comprarme un alfajor argentino. Qué rico el alfajor argentino. Y de repente me dicen, bueno, ahora tienes que pagar 10% más porque no es producto nacional. Eso quiere decir que este tipo de medidas arancelarias lo que busca es que en vez de estar comprando cosas afuera, que es algo imposible y prácticamente improbable, beneficios a las empresas locales. Sí. Si bien esto, una de las lógicas que uno le va buscando sentido es que Donald Trump quiere impulsar la economía interna de Estados Unidos y potenciar de alguna manera la economía, tiene muchos daños colaterales asociados. ¿Okay? Claro. Principalmente porque ya todo está hecho con materias primas de todo el mundo. O sea, es como que imposible, como que este vaso no es solo creado, si lo creas aquí en Chile, el vidrio puede haber venido de Taiwán, ¿sabes? Sí. Y eso es una de las primeras reflexiones del día que tenemos. Dice, mientras el mundo avanza hacia la globalización, siendo Estados Unidos uno de los principales propulsores del libre mercado, del capitalismo, ahora retrocede con políticas que ya no encajan con la economía moderna. Eso quiere decir que, Estados Unidos es de estos pioneros del libre mercado, de la globalización, de que todos utilicemos materia prima de todas partes del mundo. Y esto es un giro totalmente drástico porque ahora le está diciendo que utilicemos lo hecho en Estados Unidos únicamente. Pues. Claro, de capitalismo salvaje y obviamente de expandir los mercados, de hacer mucho dinero. Pero estas políticas yo las había visto también. Alemania también es uno de los... tiene políticas de también apoyar prácticamente más a lo local que a lo extranjero. O sea, no es una medida radical, pero también es entendible, ¿no? La idea de que querer
que el empresario, el emprendedor local se enriquezca y que la gente prefiera comprar sus productos, es muy linda y es muy romántica además. Sí, lo que pasa es que ahí hay muchos temas asociados. Por lo menos, estamos hablando de Estados Unidos que guste a quien le guste, sigue siendo una de las principales potencias del mundo, sigue siendo clave en la economía mundial, el dólar sigue siendo la moneda más utilizada del mundo. Entonces, si bien tú hablas de reforzar la economía de tu país, también tienes que tener en cuenta cómo estaba tu país, porque Estados Unidos no tenía un desempleo alto, Estados Unidos no está en números rojos económicamente. De hecho, Estados Unidos lleva años que sigue creciendo. Lento, pero sigue creciendo. Claro, pero tienes una competencia feroz de repente de China y quieres, ¿sabes? Como que tratar de hacerle bajar la velocidad vertiginosa que tiene de crecimiento y quieres competir de nuevo. Porque igual Estados Unidos estaba medio estancado, a pesar que estaba surgiendo, estaba medio estancado globalmente en esta carrera siempre de las grandes potencias. Sí, ¿sabes? pero claro, ahí vamos ahora. ¿Esto de verdad va a perjudicar a China o la va a potenciar? ¿Por qué? Porque si le pones aranceles al planeta entero, créeme que muchos de estos países que consumían muchos productos de Estados Unidos ahora van a buscar alternativas diferentes y entre eso puede meterse China. Porque, Pero puede ser una oportunidad para todo el mundo. a ver, te pregunto a ti. Pregúntame. Si tú tienes ahorita un dinero ahorrado y quieres comprarte un auto, vas a comprarte un auto de Estados Unidos que va a tener un 20% más o comprarías el chino, que es el precio más bajo del mercado. Siendo, ojo, teniendo en cuenta que ya los autos chinos no es como antes, que eran de juguete prácticamente, sino que ya tienen una... Sí, han mejorado. Han mejorado bastante. Entonces, esa pregunta se la hace mucha gente. Pero es que ahí viene, obviamente, si lo ves monetariamente, siempre puedes ir a ahorrar, ¿no? Pero de repente la calidad que quieras, ahí viene el sentido de lo que tú quieras adquirir, ¿no? Porque no quita que si te suben los precios, la gente va a dejar de consumir los productos de ese país porque van a ser más costosos. Pasa en Argentina que la tecnología en Argentina es súper cara. ¿Y qué hacen los argentinos? Se vienen para Chile a comprarla. ¿Y Sí. qué hacían antes los chilenos? Se iban a Argentina a comprar productos de víveres, ¿sabes? Sí. Claro, es que obviamente la gente no va a dejar de consumir, pero Claro. sí va a buscar nuevas alternativas y es el punto, porque de hecho, Ahora, todo va a subir igual. es que a eso iba. De hecho, Tanto los chinos van a subir aranceles y lo que decíamos, los componentes de un computador son ensamblados en Estados Unidos, son los microchips hechos en Taiwán, con otras cosas. O sea, las tarjetas madres están hechas en China, entonces todo el mundo está haciendo una guerra de aranceles. Y al final, ¿quién es el perjudicado de todo esto? el perjudicado somos todos nosotros, porque todos los consumidores son los que vamos a tener Claro. precios más altos. Y vamos con la segunda reflexión del día. La segunda reflexión es que esto es una guerra comercial o simplemente una demostración de poder. Que terminamos pagando todos los consumidores. Yo creo que sí es una guerra comercial, obviamente. Lo que tú dices es como que le afecta a todo el mundo. Obvio, es que es como un le pusieron el botón de reset. Se reseteó el mundo. Vamos a ver qué pasa ahorita con toda esta vaina. No sabemos qué va a pasar. La gente está especulando en lo que va a pasar en el futuro. Y demostración de poder, obviamente hubo. Sí, sí. Es que, o sea, yo creo que las demostraciones más locas fue cuando, o sea, Donald Trump tomó el poder y empezó a poner a todo el planeta mira, vamos a negociar. Tú dependes de Estados Unidos, ahora tienes que depender más o pagarme mucho. Además de eso, el que me da risa, el que te amenazaba con los aranceles. Es que tú no haces eso, arancel. Sí. Te vas para allá, arancel contigo. Me recuerdo la anécdota de Petro. Mira, que tienes que llevarte a los migrantes. Yo no me voy a llevar a los migrantes. Ah, no, arancel. Y Petro mandando... Al día siguiente, ¿dónde tengo que traerlos? Mandando aviones para traerse a los inmigrantes. Increíble, ¿no? Y es raro, porque es una actitud bastante de carajito. Pues es como... Prepotente. Es como prepotente, autoritario, pero también es como infantil. Así como que, no me haces esto, te hago esto. Sí. Mira, otra reflexión que tenemos, que es una incógnita demasiado grande, es por qué Rusia no aparece en estas tablas de aranceles. ¿Es una omisión estratégica
o un gesto intencional hacia un viejo conocido. Mira, la relación de Trump con Putin es de largo. Yo creo que el tipo le encanta, se ve, le encanta juntarse con personas que tienen poder. Lo ves con Elon Musk, lo ves con Mark Zuckerberg, Putin, el tipo de Corea del Norte o Corea... ¿Cuál es Kim la Corea? Jong-un. Con Kim Jong-un. Que no, Donald Trump ha dicho en varias ocasiones, ha dicho que él siente incluso admiración por muchas personas que han sido autócratas. Así, Qué lindo. sí, que han sido de alguna manera personas que tienen un modelo medio dictatorial, por decirlo de alguna manera. Totalitarista. Exacto. Y siempre ha mencionado a Putin, siempre el mismo, el de Israel, la relación que tiene con Netanyahu, Claro. En El Salvador con Bukele, en Argentina con Milei. O sea, él tiene sus cercanías a personas que Pero igual no han sido fuertes. Tampoco metas a Milei y a Bukele ahí, pues. No, me refiero no son como Putin. No, me refiero al modelo de gobierno que son fuertes, pues, que son de acciones. Sí, que son... Toman acciones, no Toman acciones. No son, De no, hecho, no son tibios, no y son es- pecho frío. Y es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Está tomando acciones inmediatas. O sea, yo creo que no llega todavía ni 100 días y ya le dio la vuelta al mundo. Pues, Sí, en que todo. es bueno, de repente es bueno tomar acciones, pero también algunas veces no tomamos, sabemos cuáles van a ser las consecuencias de estas acciones. Puede ser muy impulsivo de repente lo que hagan las personas. Si ahorita estábamos viendo esos videos de que sacaba Trump como unos gráficos de La aranceles. tabla de aranceles. Claro, de cómo le aplican a ellos los aranceles y cómo ellos se los querían aplicar y lo explicó muy, muy libremente, así como muy... Yo quiero decir lo que esto es así, pero no No, reflejaba sí. totalmente si es verdad el impuesto que están colocando o cómo están haciendo esa tabla Sí, no, es que arancelaria. esa tabla es como muy subreal así porque tiene como que, mira, China me tiene 67% Es como impuesto. generalizada. Te vas a generalizar todo lo que me haces aquí en esto. Sí, pero no explica de dónde sale ese porcentaje. Entonces es muy ficticio, pues. Ahora, tienen que saber que en algún momento puede salirles bien o les puede salir mal. Es que yo creo que esa es la gran apuesta que está haciendo. Pues, no sé, yo no sé si, o sea, este punto donde ya China respondió. China, de hecho, respondió con el 34% de aranceles ahora hacia Estados Unidos. Entonces, yo no sé qué puede salir bien de toda esta locura de aranceles por todos lados. La ¿Qué? Unión Europea... ¿Qué puede salir mal? El comercio electrónico se puede ir en picada. Totalmente, porque empresas como Chain y Temu que se la pasan, la gente en Estados Unidos están comprando full a estas empresas. Claro. Y ahorita, bueno, la gente se lo pensará dos veces. Ahora, Sí. oportunidad para Amazon tal vez. Es que eso Pero dentro de Estados Unidos, Sí. porque fuera de Estados Unidos también la gente se está pensando eso. Y por lo menos los tratados que tiene China con Latinoamérica son mucho más rentables que Latinoamérica con los aranceles de Estados Unidos. Entonces la gente va a preferir comprar en Temu antes que... es lo que que, en Amazon. lo que hablábamos. Ahora es que China puede agarrar esta oportunidad de crecimiento. Mucho más. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ella comenta que los aranceles universales anunciados por el presidente Donald Trump son un duro golpe a la economía mundial, tiene razón, y que lamenta profundamente esto ocurrido, y advirtió que va a tomar medidas, que la Unión Europea va a tomar medidas también con aranceles. Entonces vamos a lo mismo que decíamos de China. Si China pone aranceles, la Unión Europea pone aranceles, Estados Unidos pone aranceles, yo creo que los precios que vamos a ver son irreales, pues. Es verdad, y esto pasa y la gente se pregunta, bueno, pero si esto es una pelea entre China, entre la Unión Europea, entre Rusia y Estados Unidos, las grandes potencias que tiene que ver Latinoamérica, si, no sé, si Milei está a favor de Trump, si Bukele igual, si muchos países, si México también, y es porque es recíproco para todo el mundo. Es que de Simplemente hecho, van a aumentar todo el mundo va a ser hijo de Dios, no es que la tengo agarrada contigo y, porque tú eres latino, no, te va a poner más aranceles, no. sí. O sea, con China capaz sí pasa, pero al resto le pasa es como que nada, van a querer fortalecer su economía. Y es una de las grandes dudas que tenía la gente. Estos países, los que mencionaste, Argentina y El Salvador, teniendo esa relación que tienen tan cercana con Donald Trump, pensaban que no iban a tener aranceles y bueno, igual les tocó el 10%. Eso quiere decir que la mejor situación que le tocó a un país fue el 10%.
Claro. Sí, porque, salió ojo, salvado. sí, tenemos en la tabla, vemos casos de países que casi que están en quiebra. Totalmente. Y como es el caso de Camboya, por lo menos, que le tocó el 49% de aranceles. O Bangladesh, el 37%. Irak, el 39%. O sea, estamos hablando de que un 10% es el mejor escenario que tuvo Totalmente. las personas. Igual con esto, Estados Unidos queriendo potenciar, también entra el tema de las deportaciones y todo el tema político de las migraciones, que se está yendo mucha mano de obra que es necesaria para esta nueva etapa de fortalecer la economía y ponerla a producir más. Claro, es que ahí hay algo que hay que analizar. Estados Unidos quiere potenciar su economía interna y quiere poner a producir sus fábricas y sus industrias. Eso es válido. Ahora bien, si tú quieres fortalecer esto y tú no tienes un problema de desempleo en tu país, porque en Estados Unidos no había un problema de desempleo, y la principal mano de obra de Estados Unidos son migrantes, y muchos ilegales incluso. Totalmente. Entonces, si deportas masivamente a los migrantes y pones estos aranceles, ¿quién va a trabajar? De hecho, hay varias empresas grandes que han notificado que tienen temor de cerrar porque no consiguen mano de obra calificada. Y eso lo que puede hacer es que las empresas se vayan de Estados Unidos y se vayan a lugares más baratos como Taiwán, que por lo menos en la cuestión de crear microchips o tecnología, tienen la mano de obra más barata y lo producen rápidamente. Entonces se vienen cosas interesantes y también negativas. Sí. No, yo creo que básicamente lo que tenemos que tener en cuenta de lo que está ocurriendo, primero, que sí nos va a afectar al planeta entero, estés donde estés. Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Segundo, es que esto puede ser un efecto boomerang para Trump, que está lanzando a diestra y siniestra golpes y que se le puede volver. Sí. Tercero, que al final llevamos tiempo viviendo una guerra. Se habló de la guerra biológica, se habló de la guerra tecnológica, la guerra económica, y yo creo que ahora sí estamos viviendo una guerra comercial con todo, pues. Y esto siempre va a tener efectos secundarios porque en el fondo vamos a ir viendo de un lado y del otro distintas decisiones que van a tratar de afectar al enemigo y lo que van a estar afectando al mundo, pues. Y yo creo que hay que tomar medidas, saber ahorita que hay que ahorrar y hay que esperar a ver estos precios nuevos que van a venir por todos lados. Spoiler, todo va a ser más caro. Exactamente. Y que se va a ver una inflación y una recesión mundial. Yo creo que sí. Se espera una recesión mundial. Así empieza la Tercera Guerra Mundial, parece. Bueno, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. No olvides suscribirte. Y le das like y está pendiente de los próximos videos que estemos lanzando. Así que nos vemos en otra ocasión. Importante, comenta. Ah, mira, ¿verdad? Llévalo.